La Nintendo Switch 2 oficialmente ya fue anunciada, pero más que el anuncio, lo que nos parece importante preguntarnos es qué tan diferente es la primera generación, qué estamos ganando, qué estamos perdiendo. La idea de este video es hacer una comparación detallada de lo que sabemos que diferencia la Switch 2 de la Switch 1, qué ventajas trae y quizás por qué para muchos no está siendo el mejor negocio hacer este salto generacional. Esta semana tuvimos un Nintendo Direct de más de una hora en el cual se presentaron todos los detalles sobre la nueva Nintendo Switch, que es la Nintendo Switch 2. Y hay mucha conversación alrededor de la consola por varios factores, pero principalmente porque para muchos la verdadera pregunta es si Nintendo está haciendo un salto lo suficientemente importante como para justificar el precio de la consola o que muchos vayan a cambiar de su Nintendo Switch a su Nintendo Switch 2. Y para aquellos que tienen algunas dudas sobre la consola o que quizás no tengan interés en entrar a ver el direct de casi de más de una hora, en Enterco hoy vamos a hacer una video comparación hablando de los elementos importantes que separan a la consola que conocemos y cómo esto afecta realmente el valor de ella o por lo menos el salto que estamos viendo. Y comencemos primero por el que viene a ser quizás el elemento más polémico y es el precio. Como muchos se habían anticipado, la Nintendo Switch 2 va a ser significativamente más costosa que la generación anterior. ¿Qué tanto? Bueno, la Nintendo Switch original fue lanzada al mercado con un valor de $299 y esto estaba como en el rango de precios que nosotros estamos acostumbrados a ver para muchas de las consolas de la época. La Nintendo Switch 2, por otro lado, va a ser lanzada con un precio de $449 y viene además con un bundle que incluye el nuevo juego de Mario Kart que la pone en el costo de $499. Esto significa que estamos viendo un salto de más de $200 entre la generación pasada y esta generación, dependiendo de si compran el bundle o no. Y este es un salto importante porque primero, en el caso de Latinoamérica, implica que la consola va a llegar por un precio muchísimo más alto. Estamos hablando de posiblemente superar los 3 millones de pesos fácilmente la consola de Nintendo Switch 2, sobre todo si lo conseguimos a través de canales oficiales que son almacenes de cadena, lo cual no es una buena noticia porque de entrada pone a la Switch 2 como una consola que es mucho más costosa o puede llegar incluso a ser más costosa que consolas como la PlayStation 5, lo cual no es el mejor punto de partida. En términos de precios y disponibilidad, Nintendo promete que va a haber una suficiente cantidad de consolas para abastecer el mercado, pero nosotros sabemos que por lo menos los primeros meses esto no suele ser del todo cierto y los primeros meses o los primeros, por lo menos los 4 primeros meses de lanzamiento de una consola suelen estar precedidos por avalanchas de scalpers, de revendedores que suelen todavía incrementar un poco más el precio de la consola. Ok, listo, la Switch 2 es más costosa, pero ¿qué es lo que trae para diferenciarla? Comencemos por uno de los aspectos que va a definir un poco el cambio y es el tema de pantallas. En pantallas tenemos un salto bastante importante. Pasamos de tener una pantalla de 6.2 pulgadas en la primera Switch, el original, a tener una pantalla de 7.9 pulgadas en la Switch 2, lo cual es un incremento importante de espacio, es una pantalla incluso más grande que la de la Switch OLED. Lo cual ya implica una mejora importante. No solamente es el tema de la pantalla, sino también el tema de resolución. La Switch 2 va a tener una resolución de 1920 x 1080, que era básicamente la resolución que tenía la Switch original, pero solamente en el modo dock. En el modo portátil, la Switch máximo alcanzaba una resolución de 720, lo cual afectaba bastante la calidad de los videojuegos. En el modo dock tenemos todavía más resolución, pasando de 3840 a 2160 y como mencionamos antes, la Switch original lo máximo que llegaba era a 1920 x 1080, lo cual implica de nuevo un incremento importante. Estamos hablando de un 80% más de pantalla y no solamente un 80% más de pantalla, sino además un 80% más de calidad en ambas versiones de la Switch conectada. Esto viene a ser importante y nos estamos saltando un par de pasos porque la Switch 2 también promete un incremento en la calidad de gráficos que va a entregar y esto implica que hay algunos juegos que seguramente vamos a ver
con una mucha mejor calidad, sobre todo aquellas versiones especializadas para la Switch 2. En temas de almacenamiento interno también pasamos a tener un salto importantísimo. Pasamos de tener 32 GB a 256 de memoria, que es 8 veces más. Y esto va a implicar algo muy importante, porque si mal no recuerdan, la semana pasada Nintendo nos contó que va a contar con un nuevo sistema que va a permitir ahora utilizar los juegos virtuales como cartuchos, y esos juegos virtuales, la idea es que tú puedas manejarlos entre diferentes consolas, que puedas instalar algunos en una consola, que puedas incluso prestar otros a otras personas o que te los presten a ti. Y el hecho de contar con más espacio para poder administrar estos cartuchos va a implicar también que las personas en teoría no van a tener que invertir de plano en una tarjeta externa, que era el principal problema que tenía la Switch original. Como muchos usuarios lo podrán saber, tú comprabas una Switch original y por el tipo de almacenamiento que tenía, tú máximo podías descargar 2 juegos AAA, y después de eso ya no tenías más espacio para poder instalar más juegos. Instalabas Animal Crossing y Pokémon y ese era el punto, no tenías espacio para más juegos. El hecho de que la consola de entrada llegue con 256 de memoria interna implica que tú vas a tener un límite mayor antes de que tengas que invertir en una memoria, y esto es importante también porque Nintendo, como parte de la presentación, anunció que las tarjetas Memory Card SD ya no van a funcionar, las de la Switch original, con la Nintendo Switch 2, sino que en vez de eso vas a tener que hacer una inversión en una nueva versión de la tarjeta que se llama SD Express, que solo va a ser compatible con la Nintendo Switch 2. O sea, la tarjeta es la única tarjeta de tipo externo que va a funcionar con la Switch 2. Y esto es otro gasto adicional que hay que sumar a la ya enorme conexión de gastos extras que nos está pidiendo la Switch. Entonces, esto viene a ser un cambio importante, porque en teoría va a compensar por lo menos algo de la inversión inicial que usualmente suele pedir la Switch. Ahora pasemos al tema de los Joy-Cons. Joy-Cons también es un cambio bastante importante el que vamos a tener. Y los Joy-Cons vienen con una serie de agregados importantes. El primero es que son mucho más grandes, los botones y las palancas son mucho más grandes, lo cual implica que resuelve uno de los principales problemas, por así decirlo, que tenían muchas personas con el tema de Joy-Cons, y era el hecho de que la consola, manejar los Joy-Cons usualmente podía llegar a ser bastante incómodo por el espacio que ofrecían. Los Joy-Cons vienen a ser más grandes. El cambio obviamente más importante es que ya no contamos con el sistema de rieles, sino con un sistema de sujetación magnética, que viene a ser un cambio que primero en la presentación Nintendo resolvió la duda que tenían muchas personas de que al ser un tema magnético era mucho más fácil que los controles se desprendieran, que los controles generaran algún tipo de problema. No, al parecer el sistema con el cual funcionan garantizan que la sujeción es lo suficientemente fuerte, y que de hecho cuentan con un sistema para impedir que se suelten a menos de que estés oprimiendo nuevamente el botón para poder liberarlos, lo cual es fantástico. Y los controles vienen además con un nuevo botón, que es el botón C, que es básicamente un botón que va a acceder a las funciones de chat. De nuevo nos estamos adelantando, pero la Nintendo Switch 2 viene con una serie de funciones de chat que los controles pueden aprovechar. El control también viene con una cosa importante. El control original de la Switch venía con sensores de giroscopio, pero este nuevo control viene con un sensor también de tipo mouse, lo cual quiere decir que tú lo puedes poner en una mesa, deslizarlo y utilizarlo como mouse, y de acuerdo con Nintendo van a haber varios juegos que van a aprovechar esta función de poder utilizarlo como mouse, lo cual es un añadido bastante importante en términos de durabilidad. Nintendo mencionó el tema de durabilidad, y esto me parece importante, asegurando que las palancas de la Switch 2 van a tener una durabilidad mucho más grande que las de la Switch original. Y para mí esto es enorme, porque uno de los principales problemas que tenía la Switch original fue el tema del Joy-Con Drift. El hecho de que tú compras una consola y tú supieras que las palancas de la consola básicamente tienen una fecha de expiración. La Switch 2 al parecer no va a contar con este problema, lo cual es honestamente algo bastante positivo, considerando pues que era una de las principales fallas de la Nintendo Switch. Ahora hablemos de puertos y conectividad. En temas de puertos tenemos varios cambios. Tenemos primero que todo un sensor de voz, y el sensor de voz de nuevo viene a estar involucrado con todos los temas de chat que ya vamos a hablar un poco en temas de interfaz. Además de esto pasamos de tener conectividad con Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. Para muchos puede ser menor, pero para aquellas personas que cuentan con el protocolo o con modems capaces de llegar al protocolo para poder utilizarlo es enorme, porque la diferencia es significativa en términos de poder utilizar la consola a través de una red Wi-Fi estable. Es
va a ser un cambio importante para los usuarios el poder hacer ese salto. Y más importante, la Switch ahora viene con un puerto USB extra dentro de la consola. La Switch original venía con solo un puerto de tipo USB tipo C, que era para el puerto de carga usualmente. La Switch nueva viene con otro puerto de USB en la parte de arriba. Dato importante, este puerto USB no sabemos si es compatible, asumimos que es compatible con otro tipo de accesorios, como por ejemplo tú puedes utilizar el puerto USB de arriba para, por ejemplo, conectar algún tipo de control, o por ejemplo si quieres conectar tu nuevo Pro Controller para poder utilizarlo mientras que se carga, creo que no debería haber problema, pero la idea de este puerto USB-C es de hecho que sirva como el puerto para que se conecte la cámara, el accesorio de la cámara especial que va a tener la Switch 2. Entonces es un puerto que ya viene con un uso, no asumimos que no es el único uso que se le puede dar. También en temas de puertos adicionales me parece que es muy importante mencionar que, a diferencia de la Switch original, la Switch 2 va a venir dentro de su dock con un puerto de Ethernet, lo cual implica que no tienes que depender únicamente de conexiones de Wi-Fi para poder utilizar la consola, que era un enorme problema en la consola original. La consola original, si tú no tenías algún tipo de adaptador, tenías que básicamente mantenerla conectada con conexiones Wi-Fi, y de nuevo, no son las conexiones más ideales si tú quieres, por ejemplo, jugar algún juego competitivo. Es mejor contar con una conexión de tipo Ethernet. Entonces ya está bien equipada con esta conexión de entrada. Ahora llegamos a un punto que nos causa curiosidad, porque es una de las cosas que no mejoran de la Switch, sino que antes al parecer no van a ser tan óptimas. En términos de batería, vamos a pasar de tener una batería de 4310 mAh, vamos a tener una batería de 5220 mAh, lo cual es un salto importante. Ahora, de acuerdo con las estimaciones que se ha entregado Nintendo, el tiempo de uso de la Switch 2 sin carga va a ser entre 2 a aproximadamente 6 horas máximo, lo cual es un salto bastante importante del tiempo estimado de vida de carga batería de la Switch original, que era de 4 a 6 horas, lo que implica que la Switch 2 va a ser una consola que, por muchas cosas que tenga buenas en términos de calidad, vas a poder utilizar menos tiempo en el modo portátil, lo cual es algo bastante importante, porque muchas personas, el atractivo principal para muchos conocedores de la Switch era precisamente esta idea de poder utilizar la consola tanto por fuera como por conectado a una televisión, y el hecho de que tengamos un limitante tan importante que llegue a ser un tiempo estimado de cerca de 2 horas va a afectar para muchos la usabilidad de la consola, sobre todo si la idea de la consola, por ejemplo, es utilizarla en viajes largos. Implica que si vas a llevarte tu Switch a un viaje en avión, garantizas que vas a poder utilizarla por un máximo de 2 horas, y después de eso cruza los dedos para ver si alcanzas a completar lo que te quede con el tiempo de vida restante de la Switch. Es un dato bastante importante. Ahora, en términos de interfaz, hay varios cambios importantes. Quizás el clave viene a ser la idea de que ahora la Nintendo va a contar con una función de chat que vamos a resumir para no entrar en detalles. Básicamente lo que Nintendo va a ofrecer es: la consola viene con un micrófono y con la opción de conectar cámara, de forma que tú puedes activar funciones dentro de la Switch 2 que te van a permitir conectarte con amigos que también cuenten con una Nintendo Switch 2, de forma similar a como lo haces con Discord. Vas a poder compartir pantalla, vas a poder incluso conectar tu cámara para ciertos tipos de juegos. Es básicamente esto. Es una función que es importante y necesaria en la Switch 2. Esto va a depender, de acuerdo con Nintendo, va a haber juegos que van a utilizar mucho estas funciones de interacción, pero si algo hemos comprobado es que muchas veces las funciones agregadas no implican que sea más fácil para los usuarios utilizarlas. ¿A qué me refiero con esto? Es posible que sí, utilizar funciones integradas dentro de la Switch sea algo mucho más valioso de lo que parezca, pero para muchos es mucho más fácil simplemente entrar en una llamada de Discord y poder hablar con sus amigos. Creo que la función más importante viene a ser la opción de compartir pantalla, pero no, hay que ver cómo va a funcionar esto. Y esto me parece muy importante porque, por ejemplo, cuando entramos en el video, notamos que incluso en la demo se muestra que la calidad de cuando se comparte pantalla no es la mejor en términos de latencia, en términos de la calidad de lo que estamos viendo. Entonces, eso es importante.
Nintendo promete, por ejemplo, que el micrófono interno de la Switch va a ser muy bueno y vamos a tener que testearlo para corroborar si es así, pero de acuerdo con Nintendo, la consola es capaz de recoger tu voz desde distancias como la que tengo yo en estos momentos con la cámara, o incluso poder aislar sonidos ajenos a la voz de la persona que está hablando. Y si esto es cierto, entonces la principal ventaja que va a tener la Switch en términos de conectividad va a ser no tanto en términos de compartir pantalla, sino en términos del micrófono. El hecho de que contemos con una función o con una tecnología tan eficaz para poder recoger el sonido y para poder captar lo que estamos hablando. Esto va a darle un valor importantísimo a la Switch 2 en términos de usabilidad. Y esto es básicamente los cambios más importantes que trae la Switch 2. Hay algunos elementos que no hemos compartido porque Nintendo no ha entregado información clara sobre cómo van a funcionar, más que nada en el tema de componentes técnicos, como por ejemplo es todo el tema de chipsets que va a incluir la consola. Sabemos que los chipsets que va a utilizar, igual que la generación anterior, van a ser chipsets Nvidia personalizados para la Switch, pero vamos a tener que esperar a que alguien sea lo suficientemente valiente para comprar la consola y luego desarmarla para poder entrar en detalle y mirar exactamente de qué estamos hablando. Para su mayor comodidad, vamos a presentarles una comparación un poco ya más en términos de números, hablando de qué es lo que estamos viendo en cada una de las partes, pero en general, si tenemos que hacer un balance, la Switch 2 podemos admitir que trae suficientes cambios como para por lo menos justificar en parte el aumento de precio, y sin embargo parece ser que el aumento de precio va a ser el principal problema, porque no solamente estamos hablando de un aumento de precio en el término de la consola, sino también estamos hablando de un seguro aumento de precio en el término de los juegos. Mario Kart World va a llegar al mercado con un valor de $80, lo cual abre la ventana para que todos los juegos de la Switch 2 comiencen a crear este límite de precio, algo que ya habíamos anticipado cuando se lanzó Tears of the Kingdom, y recibimos también el juego con un incremento de precio, y algo que para muchos va a ser inevitable conforme más compañías comienzan a establecer $80 como el nuevo límite raso para poner los juegos virtuales, lo cual no es nada positivo, pero la consola sin duda trae suficientes juguetes importantes como para no solamente decir que es la Switch 1 con un par de accesorios extras, una pantalla más grande. Tenemos una mejora en la calidad de la imagen, tenemos una mejora en muchas funciones de vida, tenemos una mejora en los Joy-Cons, la consola es más grande, la consola viene con más memoria. Hay cambios importantes que la ponen por encima incluso de la Switch OLED, que era mucho lo que muchos temían, que la Switch 2 fuera a ser una Switch OLED con un par de accesorios extras, y no es así. Es una consola que entrega cambios importantes, incluso con cosas tan pequeñas como contar con una función de chat interna. Va a ser esto que sea la consola que defina la nueva generación y que pueda competir, o por lo menos que cree literalmente este fenómeno como fue la Switch original. Vamos a tener que esperarlo, principalmente porque si algo nos ha demostrado la PlayStation 5 y la Xbox Series X es que un incremento tan importante en el precio termina por afectar la cantidad de personas que pueden jugar con la consola y termina por afectar el impacto general que tiene la consola dentro del mercado. Y de nuevo, hablar de $500 como precio de entrada para la consola implica que va a haber muchísimas personas que no van a poder tener acceso a la consola, por lo menos en los primeros años, lo cual va sin duda a afectar la popularidad o el alcance que pueda tener. Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.